Ciudad culta, olímpica y carnavalesca de La Vega. Estaremos esta noche en el conversatorio sobre el decreto 337-24, Meta RD 2036, donde se darán a conocer los planes y objetivos que buscan que la República Dominicana alcance un nivel de pleno desarrollo en el transcurso de una década, que permita a todos los dominicanos mejorar su calidad de vida. Hoy se encuentran con nosotros la comisión que tiene a su cargo el diseño e implementación de este plan Meta RD 2036, que tiene como objeto el desarrollo pleno de la República Dominicana, duplicando e impulsando el tamaño de nuestra economía a través del Producto Interno Bruto. Saludamos a la comisión integrada por el señor José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia. También nos acompaña el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el señor Pavel Isa Contreras. Nos acompaña el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad de la República Dominicana, el señor Peter Prasmovsky. Y nuestras autoridades de la Cámara de Comercio y Producción de La Vega, presidida por la señora Odil Morilla, su presidente. Y con ello también queremos saludar a todo el consejo que está en la noche de hoy con nosotros. Muchas gracias. Queremos saludar también a nuestra gobernadora civil y provincial de La Vega, la señora Luisa Jiménez de la Mota. Nuestro alcalde interino por el municipio de La Vega, el señor Joel Martínez. Ramón Rogelio Genao, senador de la provincia de La Vega. Agustín Burgos, nuestro diputado. Y el señor Claudio Fernández, director de Comercio interino del MIG. Gracias a los miembros de la prensa y a las demás personalidades que están con nosotros, a todos los empresarios también que están aquí para conocer sobre este interesante proyecto que impacta de manera positiva a toda la República Dominicana. Estamos transmitiendo en vivo a través de los medios de Heriberto Medrano Holding Group, Microvisión Canal 10 y Telecable Central. Como todo acto debe iniciar con la invocación a nuestro Señor Jesucristo y para ello llamamos a nuestro queridísimo pastor Sucre Alba. Buenas noches, Dios le bendiga. Nosotros como veganos tenemos una oración y esto quiero comentárselo a José Ignacio, a Pavel o a Pavel, como le dicen algunas de las personas que lo aman mucho, y a Peter. Y no dije los apellidos porque cuando llegaron de Peter se me iba a enredar la boca. Lo dije por nombre solamente. Y es que nosotros como veganos y como iglesia también oramos para que cuando una persona venga a La Vega se enamore de La Vega. Yo espero que ustedes se enamoren de La Vega y cuenten con ella para todos sus proyectos. Y sé que lo trataron bien ya. Y quisiera también orar y darle la honra al Señor por la decisión que se ha tomado. Comentaba hace un momento que no conocía ningún gobierno que hubiera hecho un plan a largo plazo con algo tan específico de tanta bendición. Y sobre todo ponerlo en manos del Señor, porque la Biblia dice que podemos hacer planes, pero si lo hacemos sin el Señor pueden desbaratarse. Y no voy a decir el texto porque el texto es un poquito duro, pero solamente hay un grupo de personas que está planificando y el Señor le dice, necios, no saben lo que ha de ser el día de mañana, mejor digan si Dios quiere. Y estas personas se están poniendo este proyecto en manos del Señor y sé que va a ser de mucha bendición. De verdad que gracias y gracias por estar aquí en nuestra ciudad. Queremos orar para bendecir no solamente este acto, sino este decreto y proyecto completo hasta el 2036, que es donde va a tener el cierre y vamos a tener la respuesta de todo lo que ustedes han planificado con tanto amor. Padre, gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús, bendecimos, Señor,
Primero bendecimos este acto, que podamos estar claros, que podamos estar informados, pero sobre todo, Señor, que tú bendigas este decreto 337-24, que con tanta planificación, con tanto amor, con tanta dedicación se ha ido llevando a cabo. Y esperamos, Señor, que cada decisión que ellos tomen, lo tomen en la sabiduría y en el temor tuyo. Y que en el nombre de Jesús, Señor, podamos mostrar este proyecto para bendición no solamente de República Dominicana, sino de muchas naciones. Bendice, Señor, cada persona que está involucrada en este proyecto, cada persona que está involucrada en este decreto, cada empresa, cada compañía, cada institución que esté involucrada. Oramos para que tú le des la sabiduría suficiente para que todo esto tenga un éxito especial. Y gracias, Señor, porque todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Muchas gracias, pastor. José Ignacio Paliza nace el 1 de septiembre de 1981. Es un político y abogado dominicano. Previo a sus funciones actuales como ministro de la Presidencia, se desempeñó como ministro administrativo de la Presidencia durante el primer periodo de gobierno del presidente Luis Abinader, desde el 16 de agosto de 2020 hasta el 17 de julio de 2024. El ministro Paliza tiene una amplia trayectoria como legislador, habiéndose desempeñado como senador año 2016-2020, como diputado 2010-2016, origen de Puerto Plata, su provincia. Es doctor en Derecho magna cum laude de la Universidad Iberoamericana UNIBE, posee maestrías de Estudios Internacionales del Derecho de la Universidad de Georgetown, Washington, en Derecho con concentración en Negocios y Políticas Públicas de la Universidad de Pensilvania y un certificado en Administración de Finanzas Públicas de la Universidad de Harvard. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos nacionales, al igual que varias distinciones internacionales, entre las que se destacan condecoraciones, título honor al mérito por la Universidad Tecnológica de Santiago, por sus notables aportes al desarrollo de la provincia de Puerto Plata. Además, recibió una medalla al mérito juvenil por el Senado de la República Dominicana y la Pastoral Juvenil en 1999, con motivo a la celebración del Día Nacional de la Juventud. En el ámbito político, es presidente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, desde el 14 de junio de 2018. Señoras y señores, con nosotros el ministro de la Presidencia, el señor José Ignacio Paliza. Sí. Muy buenas noches, señoras y señores. A la presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de La Vega, Odil Morilla, gracias por la cortesía de tu invitación, así como a todos los directivos de esta importante entidad de la sociedad civil organizada de esta emblemática y productiva provincia de La Vega. Al ministro Pavel Isa, a Peter, al viceministro Jeffrey Lizardo que nos acompaña, a nuestro senador y demás autoridades provinciales, señoras y señores. Este plan, este proyecto Meta 2036, es uno que va más allá de las fronteras de un gobierno que ha pensado o soñado con un futuro distinto. Es un proyecto que obliga a que toda la República Dominicana y los que nos han de devenir en el tiempo lo asuman como suyo. Por eso lo interesante de espacios como estos, en donde el gobierno dominicano se lo entrega de alguna manera a la sociedad civil organizada para que pueda colaborar junto a nosotros, no solo hacer lo posible, sino a sustentarlo en el tiempo. El propósito de la Meta 2036 es hacer que nuestra economía se duplique en ese espacio de tiempo, cosa que es posible en el marco de nuestras realidades sociales y económicas actuales y sobre todo en la potencialidad que ha ido demostrando en las últimas 4 o 5 décadas la República Dominicana, siendo uno de los países que más ha logrado crecer en el tiempo. Y hoy, de manera particular, por los esfuerzos que entre todos hemos podido construir y por el liderazgo del presidente Luis Abinader, en tiempos muy difíciles, en tiempos donde nuestros iguales en la región
comienzan a obtener notas que no son positivas o interesantes para mercados internacionales, la República Dominicana destaca en casi todos y cada uno de los parámetros en el que se pueda medir nuestro dinamismo, nuestra actividad y nuestras fuerzas mancomunadas hecha país. La República Dominicana sin duda vive un momento especial, un momento particular que debemos de aprovechar y utilizarlos a nuestro favor para lograr que esta y otras metas puedan ser posibles. En la intervención tanto de Pavel como de Peter podrán entender un poquito más a profundidad de qué se trata la Meta 2036, cuyo desarrollo que esperamos lograr debe ser uno inclusivo e integral, que no solamente se desarrolle alrededor de las grandes ciudades o espacios territoriales donde los dominicanos nos hemos organizado como sociedad, más allá de Santo Domingo, que es hoy ya una gran urbe, por cierto, la principal ciudad del Caribe y Centroamérica, con 4 millones de dominicanos que viven allí, o el Gran Santiago, que comienza a confundirse en sus fronteras con La Vega, con Moca y con otros espacios territoriales en el mismo emplazamiento. Sino que debemos pensar el territorio donde viva un dominicano o una dominicana, desde la larga frontera dominicana que va desde Montecristi a Pedernales, como a lo más profundo de los campos de nuestro territorio, en el que requerimos que la productividad, la innovación y la creatividad pueda de igual manera llegarles. Y hay diferentes elementos interesantes en la Meta 2036 que son para nosotros tomar en cuenta y para aún trabajar más. Áreas como, por ejemplo, el cuidado de nuestro medio ambiente y de entender que vivimos en una pequeña isla altísimamente poblada, con recursos escasos, en el que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para cuidarlo. Sin darnos cuenta, vivimos en una de las islas más pobladas o más densamente pobladas del mundo, en el que si comparamos con la densidad poblacional promedio de América Latina, puede ser 10, 12, 13 veces superior a ese promedio. Por tanto, la presión que hacemos nosotros sobre nuestros propios recursos es cada vez más preciado, cada vez más importante y cuya huella deja cada vez una impronta negativa más a tomar en cuenta. Y ustedes, que están en el corazón de la isla y que, por cierto, nuestra principal, quizás de nuestras principales riquezas como país está emplazada en su propia provincia, en la cordillera que tenemos a nuestras espaldas, son quizás, de alguna manera, los que también deben de aportar un poco más que el resto, por razones obvias, en cuidar un espacio que es evidentemente único y emblemático y que genera para todo el país un impacto muy positivo. La Meta 2036 es un esfuerzo que debe acompañarnos a todos y que todos debemos de asumir y que busca la forma de integrar a la sociedad civil junto al gobierno dominicano a estructurar y a planificar el futuro de manera inteligente y de manera eficiente. Para ese esfuerzo, el presidente Abinader ha comenzado un sinnúmero de reformas estructurales, algunas de las cuales se han ido presentando y otras que en las próximas semanas se irán también dando a conocer y que buscan generar un momento similar a los años 90, en donde en diferentes aspectos y en diferentes áreas trabajamos juntos para relanzar el país con miras a las próximas décadas. La principal de esas reformas es evidentemente la constitucional, que algunos entienden o creen que es una reforma de interés para los políticos y que es una discusión de políticos, pero en realidad no lo es. Desde que la República Dominicana es república, hemos tenido de forma recurrente decenas de reformas constitucionales para adaptar al texto a imagen y semejanza del gobernante del momento, sobre todo para darle más poder o para poderle permitir su extensión en la dirección del gobierno en el tiempo, para prolongar su permanencia en el tiempo. Las últimas 3 o 4 reformas constitucionales, que son las que tenemos más pendientes y la que la población más joven del país puede tener más vínculo o recordar, están estrechamente ligadas con el único propósito de mantener al presidente del momento en el poder, del cual todos los partidos, absolutamente todos los partidos actuales,
han tenido de alguna manera u otra, en un momento determinado, algún nivel de participación o de culpa en esa vida o en ese desarrollo que no ha sido la correcta alrededor del trato al texto constitucional. Lo que busca el presidente es dar estabilidad política al país, haciendo que una norma quizás más básica de elección sea una permanente en el tiempo y que no estemos cada vez que tenemos un nuevo presidente pensando que no hay otro país, no hay otro sustituto, no hay generaciones que puedan devenir, ni hay hombres y mujeres que quizás puedan asumir ese alto honor, sino el que tenemos en el momento. El presidente Abinader está rompiendo ese paradigma y lo está construyendo para las futuras generaciones, y creo que eso es para reconocer, sobre todo en el marco de un presidente que apenas hace semanas juró por un nuevo término y que está acompañado de mucha legitimidad o de mucha fuerza en los resultados que obtuvo. Esa reforma, la constitucional, no es una reforma política, es una reforma que busca dar estabilidad a un país que en su entorno los ejemplos son muy funestos. El último, el de Venezuela, en el que quizás podemos nosotros mirarnos en el espejo y poder disfrutar del buen momento que vive la República Dominicana, que viven nuestras instituciones que requieren de mayor fortalecimiento y que vive nuestra democracia. Así que quiero agradecer a la Cámara de Comercio por esta cordial invitación y permitirle al buen amigo Pavel Isa, que tiene un mejor currículum que yo, hombre de PhD, que pueda compartir un poco más la visión de esta Meta 2036. En el Ministerio de Economía y Planificación es quizás el corazón o de mayor responsabilidad en el diseño de este proyecto de país, así como posteriormente Peter Prasmovsky, que pueda dar un contexto, digamos, de más interioridad del propio diseño de este decreto que ha terminado siendo, que queremos que sea un proyecto de país. Así que muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias al ministro Paliza por sus palabras, y después de nosotros haber conocido el resumen de por qué, para qué estamos aquí y ha ordenado esto la Cámara de Comercio y Producción de La Vega, es el momento de nosotros escuchar a su presidenta, la señora Odil Morilla. Muy buenas noches. José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia. Pavel Isa Contreras, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Peter Prasmovsky, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad de la República Dominicana. Doña Luisa, nuestra gobernadora civil y provincial de La Vega. Joel Martínez, mi alcalde. Ingeniero Ramón Rogelio Henao, senador de la provincia. Agustín Burgos, diputado. Claudio Fernández, director de Comercio Interno del Ministerio de Industria y Comercio. Miembros de la Junta, público presente. Pastor Sucre Alba. Muy buenas noches. En nombre de la Cámara de Comercio y Producción de La Vega y de los miembros de nuestra Junta Directiva, quiero agradecer a cada uno de nuestros invitados. Igualmente, reiterar el más profundo agradecimiento a los directivos de la Asociación La Vega Real, a la VER, por nueva vez permitirnos estas hermosas instalaciones para promover espacios de diálogo y promover la educación como elemento determinante de nuestro futuro. Hoy nos encontramos para escuchar a los principales gestores de la más importante propuesta que nos presenta el presidente Luis Abinader a través del decreto 337-24, marcado con el nombre Meta RD 2036. Aquí hoy hablaremos de futuro, y por qué no decir que hablaremos del país que soñamos, del país que la mayoría anhelamos. Hoy hablaremos del país que queremos, del país que demanda mejor distribución de riquezas, del país que reclama menos privilegios tributarios, del país que promueve más justicia social y que cada día juntos estamos trabajando para tenerlo. La más importante meta de este proyecto
es terminar la pobreza mediante un crecimiento importante del Producto Interno Bruto. Y esa es una verdadera aspiración alcanzable. Es innegable que, ante una propuesta de tal magnitud, habrá quienes consideren que no son más que aspiraciones o sueños. Entonces, a esos les responderemos con un pequeño pero edificante texto del Principito. Los hombres están en el camino de la velocidad, pero no saben dónde ir o qué quieren. Por eso tiemblan y se preguntan, ¿dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Y qué quiero hacer? En nuestra pasada Expo Vega Real expresé en mis palabras la combinación exacta entre el texto del Principito y los grandiosos objetivos de la meta RD 2036. Para lograr esos objetivos debemos propiciar un ambiente de diálogo, de respuestas efectivas para todos los sectores. Y en este espacio, hoy, es una muestra de que todos juntos vamos avanzando para lograrlos. Desde este espacio reiteramos nuestro compromiso con tan importante propuesta y esperamos que para cumplir sus objetivos de tener sus soportes más firmes, lo hagamos mediante una Ley General de Planificación de Desarrollo, toda vez que un aspecto tan determinante de la vida del país quizás no debería estar contenida solo en un decreto, ya que en virtud de las metas contenidas en la propuesta Meta RD 2036, deberían estar soportadas dentro de un marco legal. De corazón, muchas gracias a todos por estar aquí y por siempre apoyar todas las iniciativas de la Cámara de Comercio y Producción de La Vega. Sean bienvenidos. Gracias a nuestra presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de La Vega por el excelente trabajo que ha venido desempeñando por el crecimiento y desarrollo del empresariado y de nuestra economía en sentido general. Creo que para esta propuesta, las cámaras de comercio de La Vega y de otras provincias son enteramente importantes conocerla y desde allí ayudar a que se desarrolle a través de estas comisiones también. Pavel Ernesto Isa Contreras, dominicano, licenciado en Economía en el INTEC en 1988. También posee una maestría en Política Económica de la Universidad Nacional de Costa Rica en 1994 y es doctor de Economía de la Universidad de Massachusetts Amherst en 2003. Desde finales de los 80 hasta mediados de los 90, trabajó como investigador en el CIECA, un grupo de reflexión económica de la República Dominicana, y como director de investigación de CRIES, una red regional de América Latina y el Caribe para la investigación social y económica. También se desempeñó como asesor económico del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en la República Dominicana. Fue oficial a cargo del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y fue coordinador de investigación de la Oficina de Derecho Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la República Dominicana. Fungió como profesor investigador de INTEC adscrito al Observatorio Dominicano de Comercio Internacional. Su trabajo académico se ha centrado en temas de comercio internacional, política comercial, desarrollo humano, política social y desarrollo rural. Sus trabajos han aparecido en publicaciones académicas de diversos tipos y también se ha desempeñado como docente de la Universidad de República Dominicana, Centroamérica y la Universidad de Massachusetts, Estados Unidos. Con nosotros, señoras y señores, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el señor Pavel Isa Contreras. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Apreciado amigo José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia, Peter Prasmovsky, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, Audil Morilla, presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de La Vega,
a nuestra gobernadora Luisa Jiménez de la Mota, gobernadora civil y provincial de La Vega. Gracias por tenernos nuevamente acá con ustedes. A Joel Martínez, alcalde interino del municipio de La Vega. A Ramón Rogelio Genao, senador de la provincia de La Vega. Agustín Burgos, diputado. Al amigo Jeffrey Lizardo, viceministro de Planificación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Claudio Fernández, director de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. A los miembros de las cámaras de comercio de La Vega, empresarios de zonas francas, actores del sector salud, del comercio, del sector ganadero, miembros de la prensa y, por supuesto, ejecutivos de Alaber. Yo quiero centrar mis palabras introductorias para este encuentro con ustedes en 4 ideas. La primera tiene que ver con el tema de crecimiento y la calidad de crecimiento. Yo creo que es un hecho por todos conocidos en la República Dominicana de que esta ha sido una economía de muy alto crecimiento. Y lo que tenemos cierta edad, podemos apreciar la impresionante transformación material que ha vivido la República Dominicana. Sin embargo, al mismo tiempo, y nosotros en el Ministerio de Economía siempre ponemos el pero, porque eso también es lo que nos da sentido de trabajo, de hacer política pública. Debemos reconocer 2 cosas. Primero, que el bienestar derivado de ese crecimiento no nos deja del todo satisfechos. Creemos que tenemos que fortalecer la relación entre crecimiento y bienestar, porque eso es lo que garantiza, primero, cohesión social y de que todos nos sintamos que estamos en el mismo barco, somos parte de un mismo colectivo y nos permite trabajar juntos, y eso nos da cohesión social, nos da cohesión nacional. Entonces tenemos que fortalecer ese vínculo entre bienestar, entre crecimiento y bienestar. Y el segundo elemento, menos reconocido, es que ese crecimiento que hemos visto a lo largo de los últimos 50, 60 años no está garantizado. Y estamos obligados no solo a garantizarlo, sino también, como se lo propone Meta RD 2036, a acelerarlo. Por lo tanto, el objetivo que tenemos enfrente, nosotros pensamos, y al cual estamos obligados, es crecer más, pero también crecer mejor, con una mucho más fuerte sinergia entre crecimiento y bienestar. No solo se trata de que el crecimiento beneficie más a la gente, es que el beneficio de la gente también genera más crecimiento, porque al final quien es productiva es la persona, y una persona con bienestar debe ser más productiva, en particular en lo que tiene que ver con sus habilidades, sus capacidades productivas, sus capacidades de transformación y su creatividad. Entonces, repito, estamos obligados a crecer más y a crecer mejor, potenciando la sinergia entre crecimiento y bienestar. Que el crecimiento impulse más el bienestar y que el bienestar a su vez se devuelva en más crecimiento, generando un círculo virtuoso. Pero eso no sucede al azar, eso no sucede por cosas del destino. Hay que hacer esfuerzos deliberados para lograr esas transformaciones. Tenemos que planificar eso. El que no sabe a dónde va, no llega a ninguna parte, se queda en el camino. Entonces, tenemos que trazar una meta, tenemos que trazar un objetivo y tenemos que saber cómo caminar en esa dirección. Eso no significa que es un camino duro, una camisa de fuerza, pero sencillamente es una ruta por la cual, con la información que tenemos ahora, creemos que tenemos que caminar. Y si suceden cosas en el camino que nos hacen desviarnos, bueno, tener la flexibilidad, la cintura para movernos y tratar de seguir y reevaluar continuamente si el camino que estamos trazando es el correcto. Pero hay que trazarse la meta y esforzarse por llegar. Ese es la primera grupo de ideas que quería compartir con ustedes. El segundo grupo de ideas es lo que tiene que ver con las reformas, que ya José Ignacio mencionó. Las reformas que el gobierno está planteando son reformas que se encaminan en esa dirección. El presidente ha planteado una reforma constitucional que lo que procura es fortalecer la democracia y darle, en uno de sus elementos más importantes, darle certeza al cambio, darle certeza a la alternancia en el poder. Y eso permite mucho más previsibilidad y menos sobresaltos. Y eso le da un sustento
sólido a la inversión, al crecimiento, porque nadie va a invertir. Sabemos que la inversión reditúa a largo plazo. Nadie va a invertir en un contexto en el cual no se sabe lo que va a pasar próximamente. Y la reforma que están planteando, la reforma constitucional que está planteando, contribuye en esa dirección. Ese es un elemento. Lo otro es la reforma fiscal. Una reforma que tiene dos componentes, una reforma, digamos, yo diría que más bien tres componentes. Un primer componente, una reforma de la administración pública que procura una administración más eficaz, que sea capaz de entregar los productos que la ciudadanía espera con mucho más calidad y mucho más cobertura y mucho más eficiencia. El segundo componente es que tenemos que profundizar el esfuerzo por mejorar la calidad del gasto público, planificando mejor, pero también previniendo la corrupción, siendo más transparente, mejorando la calidad del gasto público. Y el tercer componente tiene que ver con elevar los ingresos, lo cual es inevitable. Hay que elevar los ingresos del Estado y esos ingresos del Estado elevados significa que el Estado va a estar en capacidad para hacer dos cosas. Primero, para garantizar la estabilidad macroeconómica, es decir, vamos a levantar más recursos propios y endeudarnos menos. Eso nos va a permitir que la carga de la deuda eventualmente en unos pocos años termine reduciéndose. Nos preocupa a todos que la carga de la deuda, bueno, elevarlo para moderar la carga de la deuda y ponerla en una senda que nos haga sentir un poco más tranquilos. Necesitamos que los gastos que hace el Estado sean financiados en una proporción mayor por los ingresos propios y no por los ingresos que se originan en la deuda. Y el otro elemento tiene que ver con las capacidades de gastar allí, más capacidades para gastar allí en lo fundamental. Salud, primer nivel de atención en salud, necesitamos más recursos para financiar el primer nivel de atención en salud. La salud es la pieza fundamental del bienestar humano. Hablamos de educación, de aprendizaje, pero el aprendizaje sucede en un cuerpo y ese cuerpo tiene que disfrutar de salud. Y el primer nivel de atención en salud es crítico y además nos va a ahorrar un montón de recursos porque no vamos a estar gastando en los niveles superiores de atención en salud cuando prevenimos desde ese nivel. El tema de seguridad pública, también necesitamos más recursos para enfrentar esto. También el tema de transporte, de movilidad urbana, necesitamos más recursos para eso. Para poner tres ejemplos de en dónde tendrían que ir las prioridades. El tema de la capacidad de los gobiernos locales, precisamente, de poder enfrentar el desafío de la gestión de residuos sólidos, por ejemplo. Para poner un ejemplo, los gobiernos locales tienen una enorme variedad de responsabilidades. El gobierno, como se dice, que está más cerca de la gente y, sin embargo, es el nivel de gobierno que tiene menos capacidad de respuesta. Tenemos que poner a estos gobiernos locales en capacidad de atender las necesidades de la población y todo eso depende de los recursos. Esta sociedad aspira a servicios de primer nivel. Bueno, para eso el Estado necesita obtener más recursos. También se ha planteado una reforma laboral y esta reforma laboral lo que hace fundamentalmente es ampliar derechos y niveles de protección, ampliar derechos porque hay un conjunto de trabajos que no están protegidos y que van a ser protegidos por el Código Laboral reformado, pero también se protege a los empleadores de aventuras de litigio que son ilegítimas. Entonces, por eso se llegó a los niveles de consenso que se llegó para lograr la reforma laboral. También se plantea una reforma de la seguridad social para profundizar la cobertura de la seguridad social. Creo que la sociedad dominicana ha avanzado en ese sentido porque hemos logrado cubrir a casi toda la población con un seguro de salud, pero tenemos el desafío de profundizar la cobertura, es decir, que el seguro de salud nos cubra especialmente más tratamientos, nos cubra más servicios diagnósticos, más medicamentos. Yo creo que hay una insatisfacción ahí en la población y tenemos que avanzar en esa dirección. Y yo quisiera añadir 3 reformas más que son mi aspiración y que estoy empujando continuamente con el equipo, planteándolas y con el presidente. La reforma del sector agua. El agua es fundamental y en particular tenemos una situación que apunta a ser crecientemente complicada por el cambio climático, el creciente estrés hídrico y necesitamos reformar todo el sector de agua y dotar de una sólida gobernanza a ese sector. Ya el ministro de Agricultura habló
y a mí me complació mucho que lo dijo, tenemos que avanzar en una reforma de la agricultura, del sector agrícola. Señores, la ley de agricultura data de inicio de la década de los 60. Y la agricultura se ha transformado de una manera impresionante, incluyendo la agricultura dominicana, y sin embargo no tenemos un Estado capaz de estar a la altura del desafío de esta nueva agricultura, no solo de la que tenemos, sino de la que creemos merecer y de a la que podemos alcanzar. Y eso requiere de una reforma. Pero también está el tema de la reforma de las estadísticas, de la función estadística pública. Si no tenemos buenos datos, no podemos formular buenas políticas. Y tenemos también que avanzar en esa dirección. Y hay anteproyectos de ley en esa dirección. Entonces, reformas que apuntan en la dirección de ir transformando el país y apoyando este esfuerzo, esta meta de duplicar el PIB hacia 2036. El tercer elemento es que este esfuerzo de meta RD 2036 lo que nos está es empujando a mirar más adelante, a mirar más allá de la curva. El mundo no se acaba en el 2028. Tenemos que pensar mucho más allá. Es más, no se acaba en 2030 cuando finaliza la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y esta meta, este esfuerzo está mirando hasta 2036. Y lo que nos está diciendo es pongámonos a pensar en la República Dominicana que queremos, estableciéndonos una meta ambiciosa de crecimiento, de duplicar el PIB y de crecer no al 5% anual, que es lo que es la tasa promedio que hemos visto a lo largo de los últimos 50, 60 años, sino que planteemos que crecer al 6%. Y eso no es cualquier cosa, y ya Pite va a abundar un poco sobre esto, porque estamos hablando de crecer un 20% más de lo que hemos crecido, y ya hemos crecido mucho. O sea que se trata de una meta verdaderamente ambiciosa. Pero no es solamente la meta de crecer más, porque dice, bueno, pero hemos crecido bastante. Sí, el tema es que para uno llevar ese crecimiento del 5% al 6%, el esfuerzo que hay que hacer es mayúsculo. Pero entonces, la pregunta es, ¿cuál es ese esfuerzo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En un contexto en donde la Estrategia Nacional de Desarrollo ya le quedan 5 o 6 años. Bueno, precisamente Meta 2036 convoca a la sociedad dominicana a discutir eso. Y precisamente para repensar la propia estrategia. Y en 2028, 2030 tendremos que tener una nueva estrategia que nos apunte de aquí al año 2050. Y la última idea, y con esto cierro, es conectando con lo que acabo de decir, es que esto no se hace desde las oficinas en la capital, esto no se hace desde los despachos y entre 2 o 3 sabios o sabias que creen que tienen al mundo dominado y que lo entienden todo. Esto se hace en discusión con la sociedad y mirando a la gente a los ojos y discutiendo sobre el país que queremos, soñando el país juntos, pero al mismo tiempo identificando qué es lo que tenemos que hacer para caminar en esa dirección en un conjunto muy amplio de áreas, porque no solo se trata de inversión, no solo se trata de economía, se trata de la gente, de cómo la gente contribuye a esa economía y por lo tanto se trata de educación, de salud, de medio ambiente, de seguridad pública, de transporte de pasajeros, de justicia, en fin. Entonces, se trata al final de construir alianzas múltiples, alianzas entre el Estado y el sector privado, alianzas entre el Estado y la sociedad civil, o sea, alianzas público-privadas, alianzas público-sociales, pero también alianzas privado-sociales en las cuales hay mucha experiencia cuando el sector privado se involucra en causas sociales. Entonces, es un llamado, el Fondo Meta 2036, a ponernos de acuerdo y a discutir. Debo decir que especialmente en materia económica, pero luego tendremos que ir abriendo esto, cómo acelerar el crecimiento y qué es todo lo que tenemos que hacer para acelerar ese crecimiento y que ese crecimiento beneficie a mucho más gente y sea sostenible en el tiempo. Así que muchas gracias y muchas gracias a la Cámara por convocarnos a este diálogo. Muchísimas gracias, ministro Pavel Isa Contreras, por darnos estas palabras y conocer un poquito más a fondo sobre el Plan Meta 2036. Y para conocer un poquito más,
Vamos a conocer, valga la redundancia, al doctor Peter Prasmovsky. Es director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad de la República Dominicana. Fue asesor del Grupo para la Productividad y Competitividad Nacional de la República Dominicana y el León Jiménez. Es licenciado en Economía y Estadísticas de Wharton School de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, con una maestría en Economía y Econometría de London School en Economics de la Universidad de Londres. Y es también doctor en Economía de la Universidad de Kingston en Londres. Ha publicado artículos científicos a nivel nacional e internacional en los campos de economía pública, teoría monetaria, macroeconomía y economía del desarrollo, con énfasis en la República Dominicana. Tiene 3 libros publicados y uno de ellos, Gazebo, por un sueño país, retos que enfrenta la República Dominicana en las acciones para superarlos, con Xavier Sala Martín y Enrique Daurin Caraballo. Señoras y señores, con ustedes el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, Peter Prasmovsky. Muchísimas gracias, buenas noches a todos. Solo para que no haya duda, yo soy dominicano de pura cepa. No es un polaco que viene a teorizar sobre las realidades y las necesidades de la República Dominicana. En el interés de la eficiencia y la competitividad me voy a apoyar en las salutaciones de mis colegas y darle una gracia general a todos, a la Cámara por recibirnos, al pastor por esa bendición que hizo a este esfuerzo y a este grupo. Yo creo que la vamos a necesitar para poder realmente lograr estos objetivos tan retadores. Yo tengo una presentación que trata básicamente de combinar todo lo que José Ignacio y Pavel han dicho y ponerlo en contexto de cómo nosotros estamos viendo este objetivo, las implicaciones que tiene y cuáles son los requisitos que se necesitan tanto del sector público, del sector privado y la sociedad para alcanzarlo. El 16 de agosto, el presidente en su discurso de toma de posesión anuncia al país su aspiración de que la República Dominicana se convierta en un país plenamente desarrollado en una década. Y con la meta específica de duplicar el Producto Interno Bruto al 2036. Sin embargo, la meta y esa aspiración no es lo más importante. Lo más importante es el conjunto de transformaciones que se tienen que dar para lograr ese objetivo, para poder impulsar un crecimiento mayor. Y eso nos pone a pensar profundamente en cuáles son esas acciones que se tienen que tomar para poder lograr esa aspiración. Y es un reto que el presidente ha puesto a todos, nosotros en el sector público, pero también a la sociedad y al sector empresarial, de pensar en conjunto sobre esta gran aspiración que tiene muchas implicaciones que voy a mostrar en breve. ¿Qué implica numéricamente este objetivo? Pues actualmente, y lo pongo en dólares porque es una medida comparativa con otros países, si queremos hacer las comparaciones, actualmente tenemos proyectado para 2024 terminar en alrededor de $12,000 per cápita, el ingreso per cápita del país. Y el objetivo es llevar esto a un número en 2035 de $25,000 per cápita, o sea, un poquito más que duplicarlo, y $27,000 per cápita en 2036. El presidente quiso la ñapa para garantizar que se lograra ese objetivo. Sin embargo, es interesante ver que ya para el 2030 nosotros estaríamos entrando en el grupo de países que tienen una calificación de ingreso alto. Nosotros somos una economía de ingreso medio alto
hemos hecho una evolución importante. Hemos avanzado de la posición número 14 en los años 80 en Centroamérica y Suramérica a la posición número 7 hoy. Y esto ha sido gracias a un crecimiento promedio del 5%, pero como mencionó Pavel, nuestro objetivo es poder crecer al 6%. Y esto es realmente retador porque como tú mencionaste, es un 20% más de lo que históricamente, estructuralmente hemos podido crecer. Pero en adición a eso, hay otro gran reto. Los países, a medida que van creciendo, se van desarrollando, el obtener un mayor crecimiento se hace más difícil. Y todo el que ha hecho una dieta ha experimentado esta problemática, porque a medida que uno va bajando, las primeras libras son fáciles, pero las últimas libras son bien difíciles. Entonces nosotros estamos ya llegando al nivel de ser un país consolidado de ingreso medio alto, y a medida que logramos la aspiración se hace mucho más difícil. Ahora, ¿qué implica esto? Entre otras cosas, implica nuestros cálculos que las instituciones han hecho, lograr 1,7 millones de nuevos empleos. Y con las políticas adecuadas, que son las políticas que pretendemos lograr con todas estas reformas, que esos empleos en la mayoría sean empleos formales, que es fundamental. En adición a eso, se triplicaría el salario promedio. No el ingreso per cápita, o sea, el PIB per cápita, sino el salario promedio de la economía. Y la razón por la cual se triplica es que a medida que nosotros vamos siendo más competitivos, la fuerza de la competencia hacen que los salarios aumenten. Entonces, aumentan a un ritmo mayor que el mismo crecimiento de la economía. Esto es algo muy interesante, porque como mencionaba Pavel también, es un proceso virtuoso que genera mucho más crecimiento, y eso es lo que estamos tratando de impulsar. Eliminaríamos la pobreza extrema, buscamos extender 6 años las expectativas de vida, esto es fundamental. Alcanzar el tema de grado de inversión, alcanzar las metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo, y en el camino reformular la meta ya con estos aprendizajes, alcanzar la Estrategia Nacional de Competitividad, y nosotros aspiramos a ser la economía más próspera de Latinoamérica en ese momento. Creemos que podemos estar entre los top 3, pero con el esfuerzo adecuado podemos estar en el número 1. Y como está la situación política en estos países de la región, pues creemos que nosotros, fortaleciendo nuestra democracia, tenemos mucho más chance de lograr ese objetivo. Entonces, ¿cómo se logra eso? Lo primero que es importante es, nosotros estamos buscando crecimiento acelerado. El objetivo de nuestra comisión es buscar crecimiento acelerado. El objetivo de nuestro encuentro con el sector empresarial y con la sociedad es entender dónde están las oportunidades para conseguir crecimiento acelerado. Sin embargo, es importante partir del plan de gobierno, porque ese crecimiento debe ser equitativo. Entonces, yo pongo, en breve pongo el plan de gobierno para entender dónde que están la forma de nosotros tomar estas iniciativas que tenemos y lograr que esas iniciativas sean equitativas, que permeen a toda la sociedad. Sin embargo, a lo largo de la historia económica y política, se han identificado una cantidad de indicadores que son los que impulsan el crecimiento, que encuentran una correlación importante con el crecimiento. Se han encontrado unos 103 indicadores, el Foro Económico Mundial los ha clasificado en 12 pilares y a la vez agrupado en 4 ejes. Estos indicadores son muy importantes porque tienen que ver con todo el horizonte, con todos los factores que afectan el crecimiento de la economía. Entre esto está todo el tema de institucionalidad, todo lo que mencionaba José Ignacio sobre lo que busca este cambio constitucional está dentro de esa institucionalidad, independencia de la justicia, el fortalecimiento de la democracia, el ataque a la corrupción, todo el ataque a la burocracia gubernamental, que lo hablábamos hace un rato, todo el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la policía, la calidad de la policía. Todos estos elementos se encuentran dentro de ese pilar institucional. Tenemos todo el tema de infraestructura, no solamente la conectividad aérea, marítima e interna de carreteras, pero también todo lo que tiene que ver con infraestructura tecnológica,
con la parte de la energía, la calidad de la energía y el tipo de matriz energética que tenemos está en esos indicadores. La adaptación tecnológica tan importante en este momento donde enfrentamos una cuarta revolución industrial con cambios súper acelerados sobre cómo viene el futuro, todo lo que es la tecnología. La estabilidad macroeconómica, que una parte, como mencionó Pavel, de la reforma fiscal busca lograr esa estabilidad, es fundamental. Son elementos que se encuentran de lo que se llama el ambiente apto. ¿Por qué? Porque sin eso no hay capacidad de poder crecer más rápido. La salud y las habilidades, que son parte del capital humano, fundamental. No hay una economía si no hay ciudadanos sanos y ciudadanos educados. Tenemos todo lo que tiene que ver con los mercados, el mercado de bienes y servicios, el mercado financiero, el mercado de exportaciones, el mercado global y el mercado laboral. Y luego al final está todo lo que tiene que ver con la innovación. La capacidad de cualquier dominicano de que tenga una idea, y nosotros somos muy creativos, de poder llevar esa idea en un emprendimiento y esa innovación obviamente que deje frutos. Ahora bien, hay que partir pensando en este tema del plan de gobierno. ¿Por qué el plan de gobierno? Y no voy a entrar en detalle. Tiene como punto central duplicar el Producto Interno Bruto, pero que ese Producto Interno Bruto sea equitativo. Y no solamente equitativo, medioambientalmente sostenible. O sea, tenemos una cantidad de elementos que, aunque nosotros estamos empujando crecimiento, hay toda una política del gobierno de garantizar que ese crecimiento permee a donde tenga que permear. Entonces hay un gran balance entre lo que hace Meta 2036, que complementa el plan de gobierno, y cómo el plan de gobierno tiene otros elementos que ayudan a que ese crecimiento que se logre tenga todos esos elementos medioambientales y sociales. Hay unos 6 ejes de lo que es el plan de gobierno. Tenemos el eje de empleos y medios productivos de calidad. Tenemos lo que es la mejora de políticas sociales, mayor equidad. Todo lo que es el territorio, la importancia de inclusión territorial, de que ese crecimiento no venga solamente en las grandes urbes, sino que realmente nazca de los diferentes territorios del país, inclusive se enfoque en aquellos territorios que están rezagados, hacia un país habitable y resiliente ante el cambio climático. Nosotros somos un país, obviamente, que tiene vulnerabilidad climática por nuestra posición en el Caribe, y pues definitivamente tenemos que tener esto en el horizonte. Una sociedad empoderada que exige transparencia e institucionalidad, volvemos al tema institucional, y todo lo que tiene que ver con los cambios culturales. Nuestro país, y una de sus ofertas más importantes, probablemente la más importante, es nuestra gente, nuestra cultura, la forma en que nosotros realmente proyectamos toda esa alegría, toda esa energía que tenemos, y que es una de las razones fundamentales por las que ese turismo siempre quiere volver y ha sido una de las industrias más dinámicas. Ahora bien, partiendo del plan de gobierno, entremos rápidamente en lo que es Meta 2036. Hay 2 grandes elementos en esto, hay 2 grandes acciones que tienen implicaciones a corto, mediano y largo plazo. La primera de ellas, y no voy a entrar en detalle porque ya Pavel lo mencionó, son las importantes reformas que se están proponiendo, que el presidente ha venido proponiendo en las semanales y va a seguir proponiendo en las próximas semanales de las que faltan. Estas reformas son fundamentales porque en los 90 hicimos una serie de reformas que pavimentaron el camino para nosotros pasar de un país de ingreso medio y medio bajo a un país de ingreso medio alto. Pero ya esas reformas se agotaron. Necesitamos nuevas reformas que nos ayuden a nosotros ahora a pavimentar el camino hacia ser un país de ingreso alto, un país plenamente desarrollado. Y estas son las reformas fundamentales que son las que se están proponiendo. La institucional, la constitucional, la laboral, la seguridad social, la eléctrica, la del gasto del Estado, la fiscal, y ojalá podamos tener las 3 adicionales que Pavel también estaba mencionando. Todas estas reformas afectan esos pilares que yo mencioné anteriormente: institucionalidad, infraestructura, capital humano. Le da capacidad al gobierno para colaborar en esa infraestructura. Si queremos tener una economía que es el doble de grande, necesitamos tener el doble de todo. Entonces es fundamental tener esa capacidad. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a duplicar el Producto Interno Bruto y a conseguir esos grandes logros que ve la sociedad: el salario,
la expectativa de vida, la prosperidad. Sin embargo, el segundo elemento fundamental, luego de esa reforma, son acciones puntuales para lograr ese objetivo, los objetivos de crecimiento. Y estas son acciones que tienen que ver con dónde están a nivel transversal, a nivel sectorial y a nivel territorial. Entonces, aquí es que entra realmente en lleno lo que es Meta 2036. Nosotros hemos cogido una matriz que tiene 3 ejes. El eje transversal, donde se ven todos estos pilares, y uno tiene que hacer la pregunta de qué oportunidades hay en cada uno de estos pilares, cómo esos elementos transversales afectan los sectores de la economía, que son 14 sectores: agricultura, comercio, comunicación, turismo, todo lo que tiene que ver con zona franca, industria, etcétera, y cómo todo eso se proyecta a nivel territorial. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es una serie de comités, y lo voy a explicar en más detalle ahora en breve, una serie de comités sectoriales que tienen participación pública, privada y de la sociedad, que va a analizar las oportunidades que hay transversales y territoriales para poder impulsar crecimiento en cada uno de esos sectores. Entonces, lo que estamos viendo es un crecimiento que va a venir por acciones que tienen unos criterios que tocan aquellos pilares que impulsan la riqueza de los países, y cómo ese crecimiento va a venir desde de los territorios hacia arriba. No pensado como antes, que era de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Y esto es un cambio importantísimo en la filosofía de cómo ver este tipo de estrategia. Hay que ir a las comunidades, entender dónde hay las oportunidades. Las oportunidades agrarias del norte son diferentes a las del sur, son diferentes a las del este. En cada una de esas áreas tenemos que entender cómo funciona. Y le voy a dar unos cuantos ejemplos rápidamente. Ustedes saben, hay un programa que se llama Burocracia Cero, un programa que ha empujado el presidente desde mucho antes de entrar en la política, porque afectaba de manera directa a todo aquel que quiere hacer proyectos, que quiere hacer a la sociedad y al sector privado, en todos los sentidos de la palabra. La pérdida de tiempo, la carga burocrática, realmente muy, muy complicado. Entonces, hay un programa que se llama Burocracia Cero. Burocracia Cero, dentro de Meta 2036, también tiene un espacio, porque si nosotros vamos al sector construcción, y estábamos hablando del tema de la construcción hace un rato, si vamos al sector de la construcción y le preguntamos dónde están los obstáculos de la construcción, nos van a decir, bueno, mira, medio ambiente está retrasado, o tenemos una oportunidad no sé, en permisología de aduanas, o tenemos una oportunidad en permisología sanitaria. En fin, uno entendería a nivel de construcción qué puede hacer diferente, y uno puede entonces como comisión canalizar estos requerimientos a lo que es el programa Burocracia Cero. Y eso lo podemos hacer en cada sector, en el sector agrícola, en el sector de zona franca. Cada sector va a tener probablemente un impacto de la burocracia distinto. Y entonces hay que entender dónde están esas oportunidades, priorizarlas y realmente enfocarlas. Pero no es la labor de la Comisión 2036 resolver ese problema. Es la labor de la Comisión de llevar esa problemática donde tienen que resolverse. Y es nuestra responsabilidad garantizar de que las instituciones responsables de resolver eso, pues obviamente lo hagan. Lo mismo pasaría con el tema de la educación. Hablábamos de que la educación hay que separarla en 3 elementos: la educación básica, la educación media y la educación ya universitaria o técnica. Pero, por ejemplo, a nivel técnico uno puede preguntar en el sector agrícola cuáles son las necesidades que se tienen del capital humano, qué tipo de agrónomo necesitamos, e inclusive qué tipo de agrónomo necesitamos a nivel territorial. Probablemente la agronomía del norte, como mencioné, es diferente a la agronomía del este o del sur. Entonces, hay que haber un entendimiento de manera que la comisión pueda llevar al responsable de esto, puede ser el Infotep, puede ser una universidad, inclusive universidades a nivel territorial,
de que se necesitan ese tipo de habilidades. Entonces, es una forma de empezar a conectar la necesidad de un sector con otras áreas transversales que deben ser parte de la estrategia. Lo mismo puede ser con el agua. Nosotros tenemos que preguntar, hay un plan del agua, y de hecho estábamos mencionando ahora la necesidad de una reforma del agua. ¿Cómo el sector agrícola o el sector energía y agua o el sector de salud ven la necesidad del agua? No solamente como una estrategia global, pero también como una estrategia territorial. Entonces, el impacto que puede tener eso no solamente, digamos, a nivel agrícola, pero también la capacidad de una mejora en la eficiencia del uso del agua en las exportaciones agrícolas. Entonces, todo esto va entrelazado. Hay algunas acciones sectoriales y territoriales que ya se han identificado. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo tiene un catálogo importante de acciones territoriales que se han ido montando. Y la intención es ir creciendo este catálogo con las intervenciones que vamos a tener en estos comités, en estas reuniones que vamos a tener a nivel territorial para ir depurando, agregando y depurando en base a prioridades. No voy a entrar en detalles, pero para que ustedes entiendan cómo lo vemos. Por ejemplo, tenemos a nivel de transporte, tenemos el plan de desarrollo Manzanillo, el proyecto de desarrollo del centro logístico de Enriquillo, tenemos todo lo que es el hub logístico de Santo Domingo, también tenemos la propuesta de lo que es el proyecto de hub logístico y zona franca de Asua, el puerto de Barahona. Estos son proyectos que tienen que ver con logística y transporte. Pero así como en transporte hay en turismo, hay en zona franca, hay en agricultura, en cada una de esas áreas tenemos un conjunto de acciones concretas, no enunciado, acciones. Porque una cosa es enunciar, queremos desarrollar Samaná, no. ¿Cómo vamos a desarrollar Samaná? La pregunta es cómo se hace. Y entonces la intención es trabajar y pensar en esa dirección de cómo lograr acciones concretas. Así lo hay también en la parte de turismo, como mencioné, tenemos también en la parte agropecuaria, en fin, tenemos la parte de energía y mina, zona franca. Le dejamos la presentación, creo que la van a compartir, y la intención es crear este mapa de varias dimensiones que va a ir creciendo con acciones concretas por sector de la economía, por área transversal y por territorio. Entonces, ¿cuáles sectores estamos priorizando? No quisiéramos entrarle a todos los sectores, pero no es razonable, el tiempo no daría y tenemos que priorizar en aquellos sectores que tienen mucho mayor impacto. Nosotros hicimos un estudio de entender cuál es la relación que hay entre el tamaño de un sector, su contribución al crecimiento y cuánto aporta en materia de empleo. Y es muy interesante porque si usted ve esta línea que va creciendo, esto nos dice que mientras mayor es la participación que tiene un sector en la economía, mayor crecimiento, mayor aporta al crecimiento de la economía. Esto hace sentido, porque son sectores muy grandes, como el sector de la construcción, que cuando crece, pues obviamente empuja toda una economía. Sin embargo, y no necesariamente es el sector que más genera empleo, el sector que más aporta al crecimiento, pero el sector que más genera empleo y que segundo aporta más al crecimiento es el sector comercio. Y es un sector fundamental. También está manufactura, transporte y logística, y después tenemos inmobiliario, turismo y agropecuario. Estos son los sectores que mayor moverían la economía. No significa que no vamos a tener estos sectores enfocados, sino que son los sectores donde realmente en un inicio podemos hacer mayor impacto. Y aquí hay colores, y estos colores son porque ya hay gabinetes, ya el presidente en su momento, cuando empezó su primer mandato, había priorizado sectores. En aquel momento por la pandemia, luego por obviamente situaciones particulares, deficiencias que ya teníamos, el agua, por ejemplo, la seguridad, turismo, que sufrió mucho. Entonces, estos son sectores que ya habían gabinetes e inclusive en algunos casos gabinetes público-privado. Por ende, nosotros estamos enfocando donde no hay ni un gabinete o no hay
alianza público-privado, una combinación público-privado. Estamos seleccionando un grupo de sectores: comercio, manufactura, transporte y logística, inmobiliario, agropecuario y el de construcción, que son los sectores donde no hay ya una intervención público-privada. ¿Y por qué es importante el tema de público-privado? Porque la gran diferencia que hace Meta 2036 es un criterio colaborativo. No es que nosotros sabemos todo y tenemos una cantidad de acciones que la vamos a imponer y ya. No, es cómo podemos incorporar esas necesidades que tiene cada uno de los sectores y los territorios dentro del plan. Entonces, el plan está en proceso de construcción. Nosotros estamos absorbiendo todas estas ideas, estas propuestas. Se van a empezar a trabajar con comités específicos, pero lo importante es que cuando ya tengamos esas acciones concretas, ¿cómo se gestionan? El gran problema es un problema de gestión, un problema de seguimiento. Entonces, eso es lo que busca el decreto. El decreto 337-24, pues básicamente tiene este ecosistema. El ecosistema es una comisión Meta 2036 que está compuesta por el MINPRE, el Ministerio de Economía y el Consejo de Competitividad. Esa comisión tiene una unidad de seguimiento. Esa unidad de seguimiento fundamentalmente trabaja continuamente en todo lo que son los avances que se puedan tener en el plan. Van a haber unos comités sectoriales y hay unos gabinetes. Entonces, todo este ecosistema va a ir trabajándose de manera continua y permanente para poder darle seguimiento a las acciones que se identifiquen. Estos comités sectoriales básicamente tienen una composición público-privada y social, aparte de tener academia asesores. La intención es tener miembros del sector privado, los gremios fundamentales, los que son los gremios más importantes de sus sectores. La intención de los gremios es que cada gremio haga su trabajo con sus miembros. Y esos trabajos de priorización de acciones puntuales pues se puedan llevar a los comités, igualmente de parte del sector público. Y también, obviamente, a nivel territorial, con las comunidades, poder entender dónde están las oportunidades. Y apoyo de la academia y asesores para poder depurar, para poder poner todo el plan en orden. Como les mencioné, van a haber unos cuantos comités que se van a combinar con todo lo que tiene que ver del trabajo de los gabinetes. En adición a eso, están los gabinetes. Estos gabinetes los trabaja el MINPRE directamente. El MINPRE tiene una gran labor, hay muchos gabinetes. Para Meta 2036 hay unos gabinetes fundamentales que están marcados en azul, son los que vamos a priorizar, pero son otros gabinetes también que se están trabajando, el tema educativo, el tema de salud, en fin. Son gabinetes que tienen que ver con toda esa parte de equidad que mencionaba Pavel, y nosotros estamos trabajando con todos los gabinetes que tienen que ver con empujar crecimiento económico. En fin, este ecosistema que está descrito en el decreto 337-26, la intención es que eventualmente se convierta en un proyecto de ley. ¿Por qué? Porque la Estrategia Nacional de Desarrollo es un proyecto de ley y la intención es actualizar esa meta, que lamentablemente no se ha avanzado como uno ha querido avanzar, probablemente porque no había una plataforma lógica de seguimiento y de ejecución. Entonces, la intención es poder lograr que esta mecánica de trabajo pues, se pueda incorporar con acciones específicas dentro de Meta 2036. Concluyo con dos ideas. La primera es que el elemento distintivo de este proyecto, Meta 2036, es la colaboración permanente. Cuando se trabajó la Estrategia Nacional de Desarrollo, hubo un esfuerzo conjunto y luego todo el mundo se separó. Dijo, gobierno, usted tiene que implementar eso, y la sociedad se fue por su lado. Entonces, esto no funciona así, tiene que ser un esfuerzo permanente entre el sector público, privado y la sociedad para identificar y garantizar la ejecución de las acciones que ayuden a lograr la meta de convertir a la República Dominicana en un país plenamente desarrollado. Y nosotros estamos convencidos que
está siendo la transformación más importante que va a tener el país en su historia. Ya tenemos una transformación sin precedentes, institucional, fundamentalmente institucional. Y con esta visión, pues creemos que vamos a lograr que el país definitivamente avance a niveles que nunca antes habíamos imaginado. Así que muchísimas gracias nuevamente por recibirnos. Meta 2036, bueno, una explicación detallada con cifras, con estadísticas, con estudios, con levantamientos de lo que ha sido crear este decreto, que puede convertirse, por supuesto, en ir al Congreso para que esto sea pues ya más una realidad en toda la República Dominicana, con la concentración de todos los sectores públicos y privados. Pues ahora sí, creo que escucharon todos. Vamos al momento de las preguntas y respuestas. Si algunos de ustedes quedaron con alguna inquietud, por favor. Este es un evento de la Cámara de Comercio y Producción de La Vega Real y, por supuesto, con todo el empresariado que está aquí acompañándonos y con la anuencia también del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio y Producción, organizado también por su presidenta, la señora Odil Murilla. Tenemos 2 manos levantadas allí. Por favor, ahora vamos a guiarles con los micrófonos. Van a compartirnos su nombre, la pregunta y a quién va dirigida. Pero si alguno de nuestros ministros, de nuestros invitados tiene alguna respuesta que pueda sustentar, pues entonces también. Agradecemos a Microvisión Canal 10 que ha estado con nosotros en vivo. Gracias a todos ustedes también los que están en sus hogares y que han compartido estas imágenes con nosotros. Feliz resto de la noche para Microvisión Canal 10 de Heriberto Medrano Holding Group y Telecable Central.